tax them. This is a very dumb thing to do. Pues nosotros también tenemos que tomar decisiones. Finalmente, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó su anunciada guerra comercial en múltiples frentes, sin diferenciar entre aliados y adversarios geopolíticos. We will take in trillions and trillions of dollars and create jobs like we have never seen before. El martes anunció la entrada en vigor de aranceles a los productos de los tres principales socios comerciales de los Estados Unidos, México, Canadá y China, provocando una inmediata reacción de los mercados, que cayeron en picada ante las perspectivas de un incremento de la inflación en la economía estadounidense, que terminó 2024 con un índice del 2,9%. The tariffs, as you know, will start a week earlier than the reciprocal, which is going to be on a couple of weeks earlier. Reciprocal tariffs start on April 2nd. But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. Las importaciones canadienses y mexicanas fueron gravadas con aranceles del 25%. En el caso de China, la administración Trump sumó aranceles del 10% a una tasa del mismo valor impuesta en febrero a los productos chinos, llevando esa carga al 20%. Las razones que esgrime Trump para aplicar estos aranceles, que una vez más aparecen como la herramienta central de su política económica, son dos. Por un lado, los déficits comerciales que Estados Unidos tiene con los tres países. Por otro, el tráfico ilegal de fentanilo que ingresa desde esas naciones en territorio estadounidense. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, calificó la decisión como estúpida y recordó que desde Canadá ingresa en Estados Unidos solo el 1% del fentanilo, ya que el resto lo hace desde México y China. So today, the United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. Inmediatamente dispuso aranceles para productos estadounidenses por más de $20.000 millones y prometió sumar más impuestos a importaciones originadas en Estados Unidos por unos $87.000 millones adicionales. También amenazó con restringir las exportaciones de energía a su vecino, lo que podría incluir la electricidad que compran los estados de Michigan, Nueva York y Minnesota. In a very uncertain and challenging world. Los aranceles podrían inducir una fuerte recesión en la economía canadiense, ya que el 75% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Pero como suele ocurrir con Trump, el miércoles, el presidente mantuvo una conversación telefónica con Trudeau, luego de la cual anunció que podría exceptuar a las automotrices de los aranceles del 25% y eliminar aranceles del 10% a las importaciones de energía canadiense. Es que la decisión de Trump golpea sobre todo a los fabricantes de automóviles, en especial a los tres grandes de Detroit, General Motors, Ford y Chrysler, que fabrican vehículos y autopartes tanto en Estados Unidos como en México y Canadá. I can confirm, and I'm glad that you asked, because the president sent me out here with a statement directly from him on this. I saw it was reported earlier today by Bloomberg News, and he wanted me to share this with all of you. We spoke with the big three auto dealers. We are going to give a 1-month exemption on any autos coming through USMCA. Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd. But at the request of the companies associated with USMCA, the president is giving them an exemption for 1 month so they are not at an economic disadvantage. El jueves, Trump volvió a cambiar todo sobre la marcha, probablemente por el impacto de los anuncios anteriores en los mercados. Por un mes,
suspendió los aranceles del 25% a México y Canadá anunciados a principios de semana para todos los productos incluidos en el Acuerdo de Libre Comercio Tripartito. La exención expira el 2 de abril, fecha en la que Estados Unidos impondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo del TEMEC. Prácticamente todo el comercio que tenemos con Estados Unidos está dentro del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Hay una parte que tiene que ver con reglas de origen, pero todo está prácticamente dentro del tratado comercial. China también respondió en forma simétrica, agregando un 10% de aranceles a productos estadounidenses que ya había arancelado en febrero. Pero además, formuló una fuerte advertencia. Si los Estados Unidos persisten en librar una guerra de aranceles, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, China luchará hasta el final. 美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重、互惠的基础上，同中方磋商，解决各自关切。美方如果别有所图，执意打关税战、贸易战或者别的什么战，中方将奉陪到底。我们奉劝美方收起霸凌的嘴脸，趁早回到对话合作的正确轨道上来。 Las declaraciones son impactantes, sobre todo si se tiene en cuenta que China anunció que incrementará este año un 7,2% su gasto militar. Pero el principal problema que se le presenta a Trump con los aranceles es la desconfianza que producen en los mercados, las empresas y en los propios estadounidenses, que en febrero hicieron caer fuertemente el índice de confianza de los consumidores. The reason that I don't think it's going to continue to escalate is not necessarily because of the reaction of other countries, but the reaction of companies, of American companies that depend on trade. Right now, Trump is simply ignoring the lobbying of these huge companies that are part of these global supply chains. But these companies should have a say in government still. They always had it. And I believe that they will find ways to influence this new government into de-escalating the trade war because, again, American companies lose a lot, especially the most globalized ones. Varios analistas confirman que las nuevas políticas arancelarias ya están afectando a la economía de Estados Unidos por la incertidumbre que generan y señalan que la inflación podría dispararse por encima de un 4%, un escenario crítico que podría obligar a Trump a retroceder y a pagar un alto costo político. Con este informe especial con las primeras medidas anunciadas por el presidente Donald Trump, pero con Leticia vamos a compartir ya mismo una encuesta de hace muy poquito, a 45 días de la gestión de Trump. Leticia, si te parece, comenzamos a analizar un poco estos números, ¿no? Estos primeros números a un mes y medio justamente de la asunción. 6 semanas que el propio Donald Trump Claro. dijo en el Congreso que fueron mucho más eficientes que incluso 4 u 8 años de otros Exacto. mandatarios. Correcto. Porque recordemos que firmó casi 100 órdenes. Sí. A ver, el costo de vida lo aprueba el 31% de los estadounidenses según esta encuesta. Lo desaprueba el 54%. No sabe, no contesta un 15%, Pablo. Bueno, la encuesta está realizada por Reuters Ipsos. Allí está, seguimos avanzando, política exterior, un dato a tener en cuenta, importante, aprueba el 39%, desaprueba el 52%, bueno, no sabe, no contesta el 9%, pero seguimos avanzando porque hay más números. Comercio internacional, clave porque estamos contando, ¿no? La guerra arancelaria. Lo aprueba el 36%, lo desaprueba el 51% y no sabe, no contesta un 13%. Bueno, vos fijate este número, Leticia, importante. Minuto lo estamos analizando inclusive Sí. con nuestro invitado que ya nos está esperando. Bueno, Trump, Ucrania, Zelensky, aprueba el 7%,
lo desaprueba el 70%. Bueno, no sabe, no contesta, 23%. Claro, todo esto en el marco de la reunión que tuvo tan tensa con Volodymyr Zelensky y esta postura de Estados Unidos que cambió y que generó además estos quiebres también o estas tensiones con Europa en el marco de la guerra en Ucrania. Y esto es importante porque lo que se decía es si Trump efectivamente cree que el responsable es Ucrania o no. Esto, bueno, fue materia de debate, así que interesante estos datos de esta encuesta en relación a lo que piensan los estadounidenses. Hice una reunión entre Trump y Zelensky exactamente hace una semana, el viernes pasado. Sí, una semana que recorrió todo el mundo, ¿no? Esas imágenes lo decíamos porque estamos acostumbrados a que es la manito en la rodilla, es la sonrisa más allá de las tensiones. Bueno, todo lo contrario. No fue el lo otro que pasó. extremo. No, una reunión con muchísimo voltaje. Bueno, bien, le decíamos, tenemos nuestro invitado de esta edición. Esta es su ficha, a ver. Joaquín Arguindey, politólogo, especialista en política doméstica de los Estados Unidos, asesor en asuntos internacionales, colaborador en varios medios periodísticos. Joaquín, muy bienvenido, el placer de tenerte siempre. ¿Cómo estamos? Un placer estar con ustedes. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos, no? Porque ha pasado tanto en los últimos días, en la última semana sobre todo. A ver, la política arancelaria de Donald Trump, ¿no? En un primer momento, aranceles para China que van a continuar, México y Canadá. Luego llega otro anuncio, que lo que respecta a México y a Canadá se suspende por un mes. ¿Y cómo sigue esta historia? Bueno, simplemente creo que lo que vimos fueron las automotrices que tienen mucho poder político en Washington, poner el grito en el cielo y llamar a sus representantes o sus lobistas en Washington y que contacten al presidente de tal forma que se suspenda por un mes. Vamos a ver si se extiende. Bueno, claro. Es algo que a nivel corporativo van a hacer un montón de diferentes grupos de interés y que van a pedir excepciones a cada una de las cositas en base a quiénes son importantes para la base republicana. Veo muy improbable que, por ejemplo, el sector agrícola no consiga también una excepción, porque la base rural del Partido Republicano le va a pedir sí o sí que haya una excepción para al menos algunas áreas de agricultura, y el tweet que puso el presidente, bueno, perdón, el truth que puso el presidente en su plataforma de que van a tener que vender más productos en el mercado interno de los Estados Unidos es algo que simplemente no tiene sentido. Bien. Joaco, pero en ese sentido se puede aplicar un poco a todo, digo, más allá de la relevancia del sector automotriz, también hablábamos del tema energético que provee Canadá a algunos estados de Estados Unidos. Quiero decir, el aumento en ya sea un servicio o un producto, que a lo que voy es que todos estos aranceles también tendrían consecuencias en Estados Unidos y mucho se hablaba si efectivamente Trump lo hace para negociar y que no busca realmente aplicarlo. Quizás podríamos hacer la excepción de China. ¿Crees que sigue siendo un poco de esto de negociar o que efectivamente puede avanzar en ese sentido? Creo que en algunas áreas sin duda va a haber aranceles, simplemente por cuestión de mensaje político. Incluido México y Canadá. Es posible, sí. Lo que no veo es siendo una política arancelaria a nivel global de realmente aranceles recíprocos para todos los países de la forma que lo ha comunicado el presidente. Tal como se ve ahora no es sustentable para la economía estadounidense, sobre todo para un presidente que fue electo esencialmente con el mandato de bajar la inflación. Esto no solamente no ayuda, sino que activamente atenta contra eso. No sería la primera vez que una presidencia republicana, bueno, lleva a cabo una campaña con un mensaje y luego se dedica por completo a otra cosa. Me hace acordar bastante el periodo inicial de Trump al segundo mandato de George W. Bush, que fue elegido con un mandato enteramente distinto relacionado a concluir la guerra de Irak y la estabilización económica, y el foco principal de su presidencia durante la primera mitad del segundo mandato fue eliminar o reformar, esencialmente privatizar la seguridad social en los Estados Unidos, algo que no caminó jamás, pero que insistió y gastó todo su capital político en eso, justamente porque era algo que quería muchísimo el Partido Republicano. Si es algo que quiere mucho Donald Trump, o quiere buena parte de lo que sería el trumpismo, digamos, sincero, ideológico, no el Partido Republicano que está capturado esencialmente por el trumpismo, creo que es algo que pueden llegar a querer, más allá de que no sea bueno para sus fortunas políticas o que no sea bueno para su estrategia de negociación, que si uno pasa circunstancia tras circunstancia de poner aranceles, sacarlos el viernes siguiente, volver a ponerlos el sábado, etcétera, etcétera, es una estrategia que tiene rendimientos decrecientes, ¿no? En la medida que pasa más y más, los negociadores encuentran más difícil amenazar y no saber qué tomar en serio, en definitiva, ¿no? Por lo que se ha visto, algunos de la gente que está encargada de recortar los
distintos departamentos federales o eliminarlos, como en el caso de educación, que se va a anunciar, no sé si mañana o pasado, es gente que muchas veces ha tenido que recontratar a gente que recién acaba de despedir una semana atrás, justamente por eso. Es un gobierno que anuncia cosas, las deshace. Y el anuncio que estabas adelantando, ¿se sabe más o menos hacia dónde va a apuntar la cuestión de educación? Es la eliminación de un departamento del gobierno federal, que es algo que viene siendo parte de las plataformas republicanas desde hace bastante tiempo. Esencialmente devolverle todo lo que tiene que ver con educación a los estados y que la participación del gobierno federal sea de coordinación o cosas por el estilo por vía de otros departamentos. Es esencialmente fusionar lo que se llama un ministerio a nivel argentino con otros. Perfecto. Recién veíamos una encuesta importante porque es muy reciente, a 6 semanas de la asunción de Donald Trump, con diferentes cuestiones, ¿no? Una de ellas tenía que ver con la política exterior y básicamente, puntualmente, de esa encuesta que tiene que ver con la política exterior, también la encuesta hace hincapié en Donald Trump, Zelensky y en el medio Ucrania. Sí. 70-7. 70 desaprueba, 7 aprueba, había un 19% que no sabía ni contestaba justamente esta pregunta cuando se le fue a realizar la encuesta. A ver, seguramente ha llegado a manos de Donald Trump esta encuesta, entiendo que sí. ¿Cuánto le puede llegar a preocupar? No mucho. La política exterior no es generalmente, menos que Estados Unidos esté involucrado de una forma muy activa, algo que realmente le preocupe mucho al electorado estadounidense. Diría tal vez 2 cosas. La primera es la retirada de Afganistán. Afganistán estuvo en los medios durante muchísimo tiempo en Estados Unidos. Sí. El instante que se fueron las tropas, Afganistán, si lo viéramos en gráficos, sería una caída estrepitosa en términos de atención. Como las bolsas del otro día. La otra cuestión es la capacidad que tienen los partidos, sobre todo hoy en día, de plegar sus posiciones alrededor de la postura presidencial en cuanto a aprobación o desaprobación de algo, si es que el presidente se declara muy a favor o muy en contra de algo. Y un ejemplo muy bueno que tenemos de eso en Estados Unidos es la aprobación de matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Uno de los principales tabiques digamos, en cuanto a en cuanto a voto en Estados Unidos al respecto de ese tema, era la comunidad afroamericana. Cuando Barack Obama se declaró a favor, a partir de ese momento los encuestadores empezaron a encontrar que el índice dentro de los afroamericanos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo se disparó esencialmente en un espacio de un mes o 2 meses, justamente porque no es un asunto que tiene mucha importancia, simplemente se ven reflejados en el liderazgo político y están dispuestos a modificar su posición si es que confían lo suficiente en él. Sobre todo si no es algo en lo que les involucre todos los días. ¿Se entiende? Claro, pero pensaba en el caso de Afganistán, que le sirvió mucho a Trump en la narrativa de decir, bueno, Biden tiene una debilidad muy grande en materia internacional, yo puedo terminar la guerra en 24 horas. Digo, desde los discursivos, más allá de si les interesa o no Afganistán al estadounidense promedio, sí para posicionarse él como alguien que puede llegar a tener una postura o una relevancia a nivel internacional. Y preguntarte, en ese sentido me quedo en lo doméstico, por la oposición. Esta semana Trump dio el discurso en el Congreso, los demócratas de hecho en un momento le dice, bueno, yo ya sé que no van a aplaudir, no se van a reír, ¿no? Como diciendo que estaban ahí quietos con los carteles. ¿Cuál es la postura en este momento? ¿Cómo definirías a la oposición? Porque también mucho se habla de que hay como una teoría, si se quiere, de decir, bueno, dejen que haga, digamos, ¿no? ¿Cómo estás analizando la situación de la oposición en este momento en Estados Unidos? Dejen que haga precisamente lo que la mayoría del Partido Demócrata está haciendo. Creen que el conjunto de órdenes ejecutivas que ha sacado el presidente eventualmente va a encontrar resistencia en las Cortes o va a encontrar un obstáculo de esa forma y que una vez que, sea por la contracción económica o sea por otros motivos, se vuelva un poco más impopular, recién ahí va a tener sentido salir a ponerse de lleno. Es una estrategia que la mayor parte del caucus demócrata el otro día en representantes y en Senado estaban llevando a cabo, con una minoría dentro más que nada del sector progresista que quiere enfrentar a Trump en todos los casos. Se vio en ese caso la cacofonía de 2 estrategias enteramente aparte una de la otra, de Al Green gritándole al presidente, mientras, hay demócratas que posteriormente votaron a favor de censurar a Al Green, o sea, un voto de censura, de castigo, digamos, posteriormente cuando llegó a representantes. El Partido Demócrata no tiene una estrategia en este momento, de hecho ni siquiera tiene un liderazgo claro en este momento. Y están en un periodo en el cual están probando en diferentes partes del país diferentes respuestas a este problema de carecer de liderazgo, ninguna de las cuales se ha demostrado por ahora que sea la que van a seguir la mayoría. Joaquín, te invitamos a compartir a la audiencia también los puntos más destacados del discurso que brindó el presidente Trump en el Congreso. Habló durante 1 hora 40. A ver, también se refirió a otros temas de los que estamos analizando con Joaquín y Leticia. La palabra del presidente. America is back.
Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Since taking office, my administration has launched the most sweeping border and immigration crackdown in American history, and we quickly achieved the lowest numbers of illegal border crossers ever recorded. Thank you. To further combat inflation, we will not only be reducing the cost of energy, but will be ending the flagrant waste of taxpayer dollars. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE. Perhaps you've heard of it, perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. We are going to conquer the vast frontiers of science, and we are going to lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and even far beyond. Our main protest was essentially that we were not going to give him any ovations because this is a man who doesn't deserve our respect because he is harming and disrespecting the American people. But, I mean, really, if you listened to the bowl full of word salad that was the president's speech, in it you found a massive pack of lies. Very excited about all that the president has accomplished in 43 short days. And the promise of what he can accomplish in the days ahead. Veíamos varios pasajes ahí de lo que planteaba Trump. Joaco, preguntarte por Ucrania y esto que contábamos recién de la reunión de Volodymyr Zelensky. Decías que por ahí no es un tema que importe tanto a nivel de la sociedad, pero ¿qué puede pasar dentro de los propios republicanos? Y por ahí pueden llegar a tener una postura de seguir apoyando a Ucrania o seguir en la línea con Europa. ¿Crees que puede llegar a haber un quiebre ahí? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Y cómo se puede llegar a posicionar Estados Unidos después de esto? Sobre todo también pensando en un vínculo por ahí más fortalecido con Rusia. Si esto fuera 2017, la primera presidencia de Trump, te diría que habría más chances de una ruptura entre el presidente y el liderazgo del resto del partido. Más que nada porque Trump capturó el Partido Republicano en 2016 y de alguna forma solía ser un partido todavía ligado a presidencias anteriores, gente que llevaba, no sé, décadas en el Senado, a veces hasta desde los años 70. Hoy en día la mayor parte de los representantes y senadores y gente que está en el Ejecutivo es gente que o se formó durante el trumpismo, logró de alguna forma reconvertirse en un acólito fiel del trumpismo. No hay tanta capacidad de parte del partido como para hacer algún tipo de resistencia interna al liderazgo en el Ejecutivo. Algo que de por sí tampoco está ayudado por lo que sería la nueva técnica de gobierno, nueva estrategia de gobierno de parte de Trump, que es no involucrar al legislativo en prácticamente nada. Lo que mencionábamos hace un rato del conjunto de órdenes ejecutivas, el hecho de que ya han habido 100 y van a haber más, se contrasta bastante con lo que fue el inicio de la presidencia de Trump en 2017, en el cual mandó un paquete de cosas al Congreso. Algunas cosas pasaron, otras cosas no. Está el famoso voto de John McCain matando lo que sería la reforma de salud en Estados Unidos. Hoy en día, si hay un tipo de resistencia, ocurre por vía de la rama judicial. La Corte Suprema, a pesar de que tiene una mayoría conservadora, tiene algunos miembros que fueron nombrados en épocas previas o miembros que tienen algún tipo de peculiaridad con respecto a un tema en el cual se encuentran más, digamos, hacia el centro de lo que se encuentra en el resto de su ideología o el resto de los temas. Con lo cual existe una posibilidad de que dentro de la Corte Suprema o del Judicial haya más resistencia a eso en lo que refiere a motivos domésticos o lo que se vio en cuanto internacional con
con USAID, ¿no? Con el ente que organiza la asistencia estadounidense a otros países. Es algo que, por ejemplo, Marco Rubio estuvo peleándose con Elon Musk ayer, si mal no recuerdo. Sí. Joaquín, el placer de siempre. Gracias por haber venido. Ha sido un placer. Gracias. Igualmente. Seguimos recorriendo el mundo porque hay más noticias, claro, en este resumen. Siria, la mayor ola de violencia desde la caída de al-Assad. 2 días de combates entre las fuerzas de seguridad de la nueva administración y grupos de la minoría alauita leales al depuesto régimen de Bashar al-Assad provocaron la muerte de casi 150 personas. En tanto, continúan las manifestaciones en apoyo al gobierno en Damasco. Ecuador sale a la caza de las pandillas narcos. Nuevos enfrentamientos entre bandas del narcotráfico en Guayaquil dejaron un saldo de 22 muertos y 3 heridos. Entre las víctimas hay personas con antecedentes por robo, tráfico de droga y posesión de armas. El gobierno inició operativos policiales con el objetivo de desterrar la violencia. Brasil, Bolsonaro se defiende. La defensa del expresidente brasileño denunció irregularidades en los procedimientos abiertos contra él por el presunto intento de golpe de Estado en 2022 para mantenerse en el poder tras la victoria electoral del actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva.